Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, de nuevo en la mañana de un sábado más, cuando nos reunimos en torno a la lectura de la palabra de Dios, que será nuestra guía para la reflexión en el día de hoy. Enviarte un cordial saludo, que podamos disfrutar juntos de la lectura de su palabra y que juntos podamos aprender para seguir caminando hacia el encuentro personal con nuestro Dios, cuando aparezca en las nubes de los cielos. Muy bienvenidos, estamos felices de estar con vosotros. ¿Qué tema tenemos hoy? ¿Qué vamos a reflexionar en esta mañana? La respuesta humana al sufrimiento. Y lo vamos a extraer seleccionando algunos textos del capítulo 4 y 5 de Job. Recordar brevemente que en los capítulos del 1 hasta el 3 se nos muestra cómo Job fue atacado directamente por Satanás, el acusador, como aparece en los textos, y cómo él, reconociendo su dolor, su sufrimiento, sigue manteniendo una relación de amistad con Dios. Al finalizar el capítulo 3, vemos cómo él se expresa y cómo terminará diciendo, capítulo 3 de Job, versículo 25, me sucede lo que más temía, lo que más me aterra, me acontece. Vivo sin paz y sin descanso, entre continuos sobresaltos. Si cogemos este texto aislado, sin leer las partes anteriores, pues puede ser prácticamente anecdótico. Pero Satanás lo atacó de forma despiadada, porque lo que quiso demostrar, y el libro de Job nos va a decir si lo consiguió o no lo consiguió, es que Job era bueno con Dios, porque lo había llenado de bendiciones. Le asesinó a los hijos, le quitó la vida a los siervos, a los mozos, y lo dejó en la ruina más absoluta. Por eso él dirá, vivo sin paz. Es decir, ese concepto bíblico de la paz, de la estabilidad que te produce entender los acontecimientos, y vive sin descanso. Pero el libro continúa. Y ahora nos vamos a deleitar en esta mañana en leer algunas pequeñas porciones del capítulo 4 y del 5. ¿Quién es el verdadero protagonista de estos dos capítulos? Uno de los tres amigos de Job. Recordad que Job era un terrateniente, una persona con unos medios económicos muy, muy importantes, un jeque árabe. Y ahora, vamos a ver en el capítulo 4, el capítulo 5, vamos a ver cómo ven uno de sus amigos, luego el texto irá diciendo el mensaje de los otros amigos, cómo le presentan una serie de conceptos, de ideas que debemos de reflexionar de forma importante. En alguna ocasión he tenido que escuchar algún comentario sobre el libro de Job y sacando los textos fuera de su lugar, se ha diseñado a lo largo de los siglos un concepto erróneo de la retribución de Dios. Su amigo, Bildad, va a ostentar en el libro aquella persona que tiene un concepto equivocado de Dios. Pero, ¿cómo habla? Habla utilizando términos que, puestos en boca de Dios, sería todo un logro para el ser humano, pero puesto en boca del enemigo, es una distorsión
del sentido de la religión y la retribución tan puesto en primer lugar durante la Edad Media y que llega hasta nosotros hasta el punto que todavía sigues escuchando que la benevolencia de Dios para tu vida, para la mía, está determinada por lo que hacemos. Te invito a que podamos disfrutar de esta selección de textos, selección que nos va a llevar a poder comprender un poco cuáles son los aspectos de una religión equivocada. En primer lugar, veremos una reflexión personal, después la experiencia del amigo de Job. En el centro, vuelve a hablar de su experiencia, da unos consejos personales y finalmente leeremos su reflexión y su exhortación. Pero no olvidéis, no está hablando Job, está hablando una persona que no conoce todavía a Dios. Respuesta del amigo de Job, Elifaz. Y el capítulo 4 comienza diciendo: y respondió Elifaz de Temán, es decir, del sur. Con lo cual, en la zona geográfica donde estaba Job, este amigo suyo venía de la zona del sur. Presenta o comienza con una reflexión personal. Dice: si uno se atreviera a hablarte, Elifaz, a Job, no sé si lo aguantarías, pero ¿puede uno frenar las palabras? Así comienza la reflexión de este sentido religioso, que es el que vamos a analizar en el día de hoy. Te sugiero que cojas tu Biblia y que sigas los textos tal y como los vamos a ir leyendo. Versículo 3 del capítulo 4. Tú, que a tantos instruías, fortalecías los brazos inertes, con tus palabras levantabas al que tropezaba y sostenías las rodillas que se doblaban. En cierto modo, si os dais cuenta, el texto comienza con la acusación que Satanás le hizo a Dios. Job, ¿por qué te sirve? ¿Por qué es hijo tuyo? Porque lo has llenado de bendición. Ahora Elifaz, a un nivel más humano, le dice: bueno, si es que tú has sido un baluarte y una ayuda para tantas y tantas personas. Déjame comentar contigo. Hoy te toca a ti. ¿No aguantas? ¿Te turbas hoy que todo te cae encima? Fijaos cómo se va empezando a introducir en ese concepto tan extraño para la Biblia, pero tan desarrollado en algunas etapas de la historia de la lectura, que muy pocas personas son indiferentes a esta realidad. ¿No era la religión tu confianza y una vida honrada tu esperanza? En el versículo 6 está resumiendo qué era, bajo su visión, lo que había movido la vida de relación con Dios de Job. La religión le daba confianza y la vida honrada le daba esperanza. ¿Recuerdas que un inocente que haya padecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Aquí ya entra directamente en el concepto equivocado de religión. Y ese va a ser, en cierto modo, todo el hilo conductor de lo que le va a decir a su amigo Job. La religión de la retribución es un concepto que es totalmente extraño en la Biblia.
Por tanto, no se le podía llamar religión, porque religión es una palabra que significa unirte a, religare a Dios. Una religión que está basada en que si eres bueno, eres aceptado por Dios, y si no lo eres rechazado por Dios. Es algo que es totalmente extraño en la Biblia. En el segundo punto, Elifaz comienza a explicar desde su experiencia cómo ve él la situación de Job. Dice: a los que harán maldad y miseria, yo los he visto cosecharlas. Es decir, la maldad y la falta de sustento. Y ahora empieza a dar una argumentación que aparentemente viene de Dios, pero que en realidad no va a ser así. Sopla Dios y perecen, su aliento enfurecido los consume. Coger este texto y no situarlo en el margen en el cual estamos hablando significaría desempolvar de la Edad Media esa religión que es justamente una transacción ética con Dios. Los que harán maldad, yo los he visto cosechar la maldad. ¿Qué le está diciendo Job? Le está diciendo que el resultado de su situación es porque algo ha hecho mal. Es verdad que este amigo de Job no conocía la escena que se nos ha contado en el cielo. Job todavía no. Y la gran belleza de la decisión de Job es que nunca reniega de Dios, aunque reniegue de la vida por el sufrimiento que está llevando sobre él. ¿Puede el hombre llevar razón contra Dios? ¿Veis? Esta frase es una frase que nos da una cierta ambigüedad. Si lo miramos desde el punto de vista del hombre, que es como lo está viendo Eliezer, el hombre no lleva nunca razón contra Dios. Pero la segunda del verso dice: o un mortal ser puro frente a su creador. Lo que le falta a esa religión de la retribución es introducir la obra de misericordia de Dios en la vida del ser humano. Esos mismos ángeles descubre faltas y aún a sus servidores les encuentra fieles. Pues, ¿cómo estarán limpios ante su Hacedor los que habitan en casas de arcilla cimentadas en barro? ¿Qué reflexión es la que nos presenta este buen amigo o bien intencionado amigo de Job? Pero, como os acabo de comentar, la perspectiva es puramente humana. Sabemos que el hombre no lleva razón contra Dios. Sabemos que los que habitamos en casas de cemento y hierro no tenemos razón delante de Dios. Pero a lo que la religión de la retribución le falta es la obra de misericordia de Dios. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento tiene más que ver con vivir en este mundo y llevar sobre nuestras espaldas
miles de años de pecado que una consecuencia directa en todos los casos por el pecado cometido. Ahora, le va a contar, obviamente, su propia experiencia. Fijaos, yo vi a un insensato echar raíces y al momento vi maldita su morada. Cuando ocurre esto, ¿qué puede ocurrir? La diferencia entre un creyente verdadero que tiene una relación, que vive una religión junto a Dios, se religa a Dios, sabe que Dios no está detrás del sufrimiento, que Dios no está detrás de los problemas que tenemos los seres humanos en este planeta. Lo demuestra el primer libro de la Biblia, lo demuestra el libro de Job. ¿Quién envió la enfermedad a Job? El enemigo del ser humano. Por eso, aunque esta frase tenga una cierta coherencia para nosotros, no se puede encajar en una actuación de Dios en contra del ser humano. Sus hijos, sin poder salvarse, atropellados sin defensa ante los jueces. En cierto modo, cuando leemos estos textos, nos acordamos de lo que le pasó a Job perdiendo todo lo que tenía. La visión limitada del amigo de Job le hace presentar a un Dios equivocado. A Job, Satanás le robó a sus hijos, le robó su ganado. Lo que tenemos que aprender de esta historia es que mi relación personal con Dios tiene que estar por encima del día a día y de las dificultades de cada día. Permitidme comentar que es muy triste ver a una persona que sufre, además de su enfermedad, de su dolencia, sufre por no comprender los planes de Dios. Y ahí es donde entra la lógica de la falsa religión de la recompensa. Sus cosechas las devoró el hambriento, robándolas a través de los espinos. El sediento se sorbió su hacienda. Veis que, en cierto modo, el itinerario de esta parte del texto que estamos leyendo es recordarle a Job todo lo que él ha perdido y cómo lo ve su amigo. No nace del barro la miseria. La fatiga no germina en la tierra. Y ahora, fijaos, es el hombre quien engendra la fatiga, como las chispas alzan el vuelo, y se refiere a esas pequeñas partículas de fuego que el aire lleva y que se apagan cuando han dejado el centro de la fogata. Se va a permitir dar un consejo personal después de haber descrito todo lo que le había pasado a Job, intentando llamar su atención, intentando aconsejarle que lo que debía hacer era arrepentirse delante
delante de Dios. No sabía el amigo de Job que cada día él se levantaba haciendo un sacrificio a Dios por él y por sus hijos, por si se habían equivocado. Él no sabía que Job estableció una relación personal con Dios y una adoración correcta en función a ese sacrificio del Cordero, que simbolizaba todo el plan de salvación. Y que a lo largo de los siglos se iba a ir materializando, se iba a ir desarrollando. ¿Qué consejo personal le da a Job? Yo que tú acudiría a Dios para poner mi causa en sus manos. Y déjame reflexionar contigo. ¿Qué es lo que tenemos que poner en manos de Dios? ¿La causa o nuestra vida? Creo que la diferencia es importante. Si yo voy a Dios cuando lo necesito, no estoy estableciendo esa relación personal y estable con mi Salvador. Es la relación personal con Dios la que permite ver una visión más correcta de que vivir en este mundo tiene un costo. Y ese costo estará permanente hasta que Jesús vuelva. Guerras, catástrofes, enfrentamientos. Qué triste es coger un periódico y leer que un adolescente de 14 años le ha quitado la vida a sus padres. Qué triste es que no tener una visión correcta de Dios. Finalmente, el no creyente no puede ver, no puede visualizar a un Dios como el que tú y yo conocemos, con el cual hemos establecido una relación personal y estable, y nos permite visualizar las dificultades del camino de una manera completamente diferente. Él hace prodigios incomparables, maravillas sin cuento. Si este versículo no estuviese en este contexto, sería una realidad absoluta, porque lo es. El problema es que lo está empleando para decirle a Job que acuda a Dios para poner mi causa, es decir, mi enfermedad, en sus manos. Da lluvia a la tierra, riega los campos. ¿Veis que es un lenguaje que se puede entender perfectamente como viniendo de Dios? El problema es que el trasfondo no es una relación personal con Dios. Es un sentido equivocado de religión y, por lo tanto, un sentido que muestra de forma equivocada quién es Dios y quién actúa como Él en la vida del ser humano. Yo estoy convencido que nadie. Levanta a los humildes, da refugio a los abatidos. Todo esto es verdad. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Pero no es el Dios que cambia de opinión cuando tú y yo nos equivocamos. Él siempre está a nuestro lado. Él siempre está junto a nosotros. Malogra, como dice el texto, malogra los planes del astuto para que fracasen sus
manejos. Mirando la historia, nos damos cuenta que el versículo 12 está muy limitado en el tiempo. El Señor tiene que permitir que el que quiera hacer mal lo haga, inclusive en las vidas de los inocentes. Enreda, y sigue hablando de Dios, enreda en sus mañas al zagar y hace abortar las intrigas del quemado. ¿Veis que leyendo detenidamente se va distorsionando, deteriorando la imagen de Dios? Le está diciendo que implore para que Dios revierta la situación que le ha creado. Pero nosotros ya sabemos el trasfondo. Capítulo 1, capítulo 2, ya sabemos que el diseño es un diseño que viene de parte del enemigo de Satanás. Satanás, nuestro enemigo. Así, sigue diciendo, en pleno día van a dar en las tinieblas y a plena luz van a tiendas como de noche. A Job le está diciendo, tienes que cambiar el sentido de tu vida. En otra ocasión podremos ver la respuesta de Job a esta forma de entender la relación con Dios. Le propone una serie de cambios en su vida. Fijaos, dichoso el hombre a quien corrige Dios. No rechaces el escarmiento del Todopoderoso. Esto sí que es uno de los puntos más importantes de la religión contraria a Dios en el discurso debe hacer. No rechaces el escarmiento del Todopoderoso. Yo entiendo que a la altura de la historia que se escribe y que Job vivió, se puedan entender ciertas cosas. Pero, ¿y nosotros? Miles de años después, habiendo visto ya a través de la historia lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dios instruye, forma, pero no tiene la venganza contra el ser humano como uno de sus atributos en la relación con nosotros. Porque Él hiere y venda la herida, golpea y cura con su mano. ¡Qué religión más triste! ¡Qué religión que no deja traslucir a ese Dios maravilloso! A ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. De 6 peligros te salva y el 7º, no sufrirás ningún mal. Cuando preparaba la reflexión de hoy, yo pensaba en estos textos y me decía, aplícatelos a tu vida. ¿Qué visión de Dios transmites a una persona que todavía no lo conoce? Realmente yo mostraría al Dios verdadero si yo creyese en la religión de la retribución. ¿Qué diferencia hay entre ese Dios
y todos los dioses paganos que el ser humano se ha construido a lo largo de la historia. Dios no es así, aunque deja que el ser humano viva su propia experiencia. Bajarás a la tumba sin achaques y como una gavilla en sazón. Si haces qué, si aceptas que Dios te ha castigado y aceptas que lo que te viene mal en la vida es porque Dios te está juzgando. Dios te está dirigiendo de una forma que la Biblia no contempla. Y finalmente, en la reflexión del día de hoy, hay un versículo que va a concluir todo lo que está expresado en el ánimo de este hombre. El ánimo de alguien que tenía un sentido distorsionado de la religión. Buena intención, no hay duda. Pero, ¿qué es lo que le dice finalmente? Que va a resumir completamente todo su discurso. Todo esto lo hemos indagado y es cierto. Escúchalo y aplícalo. Qué triste cuando, en puesto de traer paz y serenidad, para vivir las dificultades del camino desde una posición completamente diferente, qué triste es cuando estamos distorsionando a un Dios. Y estamos distorsionando la relación personal con ese Dios. El estudio del libro de Job nos ayuda a entender que las palabras del amigo de Job, el mayor de todos, son palabras equivocadas, aunque emplee términos, palabras, expresiones que en una relación personal con Dios tendrían un sentido perfecto. Sabéis, muchas veces la religión falsa tiene apariencia de religión verdadera, pero simplemente es una apariencia. Yo te invito a que reflexiones en el error del amigo de Job y que recuerdes, cuando vuelvas a leer estos textos, que quien está detrás de toda la enfermedad que tiene Job, el que está detrás de la muerte de los hijos, el que está detrás no es Dios, sino es el enemigo de Dios. No estoy de acuerdo con el tipo de religión que presenta. A ello Job va a responder de una manera. Y lo vamos a dejar para otro momento. Pero puedes leerlo tú a partir del capítulo 6. Job no se va a rendir. Job conoce un Dios diferente al que conoce su amigo. Le queda mucho sufrimiento, pero nunca se separó de la misericordia de Dios. No creo en la religión de la retribución. Creo en volver a ligarme con Dios cada vez que el camino se pone con piedras, tortuoso, difícil, sabiendo que todo el mal que hay en este planeta viene de parte del enemigo, no solo tuyo,
o no solo mío, del enemigo, directamente de Dios. Tendremos la oportunidad de escuchar la réplica de Job. Y seguro que aprendemos cosas importantes. Tu Dios y mi Dios es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. No lo olvides. La relación con Dios no es un intercambio comercial. Es una relación de amor, de fidelidad y caminar todos los días junto a Él. Que el Señor te bendiga y no te dejes engañar por una religión que no es bíblica. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos encontramos en el siguiente culto, el otro sábado próximo. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén.